eh, Papa León XIII, de manera de que pues esperemos de que él verdaderamente ante la gran revolución digital y de la inteligencia artificial, la gran revolución en muchos otros campos tecnológicos, está provocando cambio de mentalidad, cambio de cultura, y todo eso puede ser tan acelerado que desborde el crítico, la conciencia crítica de cada uno, y necesitamos del magisterio para orientarnos sobre cómo debemos actuar. En la conferencia pasada, pues iniciamos indicando que en la sociedad, en materia productiva, está organizada por gremios, tema que quiero nueva y brevemente explicar, abordar para comprender el gran impacto social de la revolución industrial. Entonces, en la época de los gremios, la sociedad estaba organizada de forma jerárquica y con una fuerte influencia de las corporaciones gremiales. Los gremios, que eran asociaciones de artesanos y comerciantes que practicaban el mismo oficio, tenían un gran poder económico y social y controlaban gran parte de la producción y el comercio. En su estructura social estaban los maestros, los oficiales, los aprendices, y había otros estratos sociales. Por debajo de los gremios existían los trabajadores no calificados, los campesinos, la nobleza y el clero, que ejercían su poder y control sobre la sociedad. Los gremios, en su control económico, establecían estándares de calidad, regulaban precios, controlaban la competencia y garantizaban la producción artesanal. En materia de protección social, ofrecían asistencia a sus miembros en caso de enfermedad, accidente o fallecimiento, y también daban apoyo a sus familias. Para asegurar la formación, los gremios organizaban el aprendizaje de los oficios, garantizando la transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones. Su influencia política: en algunas ciudades, los gremios más poderosos ejercían una considerable influencia política, llegando a controlar a las autoridades municipales. El impacto que tenían en la sociedad es que controlaban la producción artesanal y el comercio, estableciendo reglas y normas que regulaban la actividad económica. En materia de estabilidad social, la organización gremial proporcionaba cierta estabilidad, ya que los gremios regulaban las condiciones laborales, fijaban salarios y protegían a sus miembros, y permitían el desarrollo de la cultura y la identidad. Los gremios eran excluyentes y no admitían a mujeres, judíos o personas de otras religiones. Bueno, pues fue en este contexto que surgió la revolución industrial. Una vez aclarada la visión suscita de la organización social, abordamos el tema de la revolución industrial, que tuvo dos etapas. La primera, de 1760 a 1840 o 1850, y la segunda a partir de esa fecha y hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. El origen de la revolución industrial se deriva del surgimiento de las máquinas, primero de vapor y después de motores de combustión interna. Su introducción en los procesos productivos fue tan grande que destruyó el sistema de gremios, o sea, destruyó la estructura social productiva, resultando en condiciones laborales injustas para los trabajadores en las nuevas fábricas que surgieron con motivo de las líneas de producción. Además de que también contribuyó a este fenómeno la aparición del ferrocarril y de los barcos de vapor, pues se ampliaron los mercados por la posibilidad de llegar con mercancías a nuevos centros de consumo en condiciones de rentabilidad y de agilidad, así como importando nuevas materias primas
que entraron a los procesos de producción. La demanda de productos favoreció la mayor producción industrial. Comentamos que en las nuevas condiciones laborales, las jornadas de los obreros eran hasta de 16 horas con salarios de hambre. De modo que las familias, para completar ingresos de subsistencia, se veían en la necesidad de que las mujeres trabajaran turnos nocturnos y que los niños se ocuparan también en las fábricas desde los 6 años de edad. Es importante considerar que también llegó la electricidad, se pudieron iluminar las fábricas y eso permitió que pues se trabajara sin descanso, sin parar. Lo anterior provocó un grave malestar social entre la clase trabajadora, pues era víctima de la explotación de los empleadores, de manera que recurrieron a huelgas para defender sus derechos. Dado que las leyes laborales eran muy raquíticas y de plano inexistentes, el trabajador no tenía manera de defenderse y de organizarse en sindicatos y al presionar con huelgas eran reprimidos por las autoridades ante la amenaza de los obreros de no permitir que las fábricas estuvieran en producción. Hubo represión de trabajadores e incluso en Chicago, en los Estados Unidos, se dio el caso de que en una represión se tomaran prisioneros a un número importante de obreros, los cuales fueron reducidos a 9 personas y de ellas 5 fueron condenadas a pena de muerte en la horca por supuesta de sedición social y intenciones de asesinato, pero ante la opinión pública quedó la memoria de que el juicio y la condena fueron injustos y manipulados por probable contubernio con el gobierno y los empresarios. Esto sucedió en 1886 y la fecha se recuerda como los mártires de Chicago. Pues casualmente León XIII, que hizo la encíclica que da inicio a la doctrina social de la iglesia, ahora León XIV es nativo de Chicago, de donde están, de donde fueron los mártires de Chicago. Esos obreros que por exigir condiciones dignas de trabajo fueron colgados en la horca. Por otro lado, desde febrero de 1848 se publicó el Manifiesto Comunista suscrito por Karl Marx y Federico Engels, que llamaba a la unificación del proletariado para que alcanzaran la dictadura social colectiva y la abolición de la propiedad privada. La propuesta marxista fue motivo de grandes debates, pues tenía a los intelectuales de clases medias que simpatizaban con la propuesta. Vamos a decir que las clases medias desarrollaban juicio crítico y eran permeables a la llegada de nuevas ideas para analizarlas, discutirlas, hacer debate, etcétera. La propuesta Cheche. marxista fue motivo de grandes debates, pues tenía a Yo los tengo que estar el intelectuales 20 aquí. A más tardar de en... clase, perdón, a los intelectuales de clases medias que simpatizaban con la propuesta y otros grupos que defendían el liberalismo reinante con sus ajustes requeridos y también a los conservadores. Es en este escenario que se presenta la encíclica Rerum Novarum, que plantea el derecho de los trabajadores a un salario digno, a una jornada laboral de 8 horas, que prohíbe el trabajo infantil y plantea que todos los obreros tengan condiciones laborales apropiadas a su situación de sexo y fortaleza, planteando también el derecho de los trabajadores de organizarse en sindicatos y la invitación a crear organizaciones obrero-patronales para el diálogo entre ambas partes, en contraste con la propuesta marxista de la lucha de clases. También se indica que las autoridades públicas participen como instrumentos de conciliación entre las partes en conflicto
y de buscar soluciones justas para todos. Se incluye el derecho a la propiedad privada como derecho natural. En este tema mencionamos que antes del código de Hammurabi, en la antigua Sumeria, ya había un código desde hace unos 4775 años que regulaba la propiedad privada, lo cual confirma que el derecho a tener lo propio es inherente a la condición del hombre, siempre que sus bienes no sean causa de empobrecimiento de otros y que su uso permita la mejor convivencia social y avance hacia la construcción del bien común. Es importante aclarar que la encíclica no es una ley que obligue a su cumplimiento. El Papa no es ninguna autoridad mundial en esa materia. Él es un líder moral. Pero al ser publicada por él, por el peso de un papa, tiene fuerza en la conciencia de los practicantes del catolicismo y por lo mismo dio una bandera moral a los trabajadores y no nada más del catolicismo, puesto que un líder moral de esa talla plantea cuestiones que son aprovechadas por otros creyentes de otras visiones religiosas que pues también ven la claridad del planteamiento del Papa. Por lo mismo se dio bandera moral a los trabajadores. Por eso la Rerum Novarum es considerada el punto de inicio de la doctrina social de la Iglesia. Así explicamos que a partir de su publicación, la legislación laboral empezó a mostrar derechos para los trabajadores y crear una política social. En el caso de México, la cervecería Cuauhtémoc empezó a ofrecer salarios y prestaciones dignas a sus empleados y hasta llegó a otorgar créditos para vivienda, existiendo en Monterrey una colonia que se construyó a partir de esta iniciativa y con el apoyo de la empresa. Y eso fue a principios del siglo pasado, antes del inicio de la Revolución Mexicana. También comentamos que la legislación obrera irrumpió en el ámbito normativo de forma tardía. La Organización Internacional del Trabajo se creó en el año de 1919. Esto es 22, que 9, 19 y 19, 38 años después de la publicación de la encíclica. La encíclica habla del el derecho de los trabajadores a tener salario, a tener contrato, a tener sindicato, etcétera. Y la Organización Internacional del Trabajo se crea hasta el año de 1919 y la Ley Federal del Trabajo en México hasta marzo de 1931. Esto es 40 años después o 50 años después de la 40 años después de la publicación del encíclica Rerum Novarum, motivo de la Revolución Mexicana o uno de los motivos. 40 años de retraso. Después de la pacificación de México por motivo de la Revolución Mexicana, en cuyas demandas sociales incluía el tema del trabajo. No nos quede duda que la encíclica ha permitido tomar conciencia mundial sobre la cuestión social, como se le llamaba en aquella época, y no como se le llama ahorita doctrina social de la Iglesia, la cual ha sido enriquecida a través del tiempo con la publicación de nuevas encíclicas como la 40º ano, a los 40 años de publicada la anterior, el radiomensaje del Papa Pío XII, el 1 de junio de 1941, ante la imposibilidad de publicar una encíclica, dado que Europa, los Estados Unidos y Japón se encontraban en hostilidades de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, el Papa Juan XXIII publicó la encíclica Mater et Magistra. Más adelante salió la 80º ano y la 100º ano, que reanalizan la cuestión social ya a los 80 y 100 años de publicada la encíclica,
para ir enriqueciendo la doctrina social de la Iglesia. Esto es, la doctrina que da pauta y da líneas de acción en materia social para todo el mundo, gobiernos y sociedad en general. Y así a través del tiempo la doctrina social de la iglesia se ha enriquecido con los planteamientos contenidos en estas cartas papales. Un poquito recordando lo que dijimos en la conferencia pasada, la encíclica Rerum Novarum tiene como principales contribuciones hablar del derecho de los trabajadores a un salario justo, condiciones de trabajo seguras y la posibilidad de formar asociaciones para proteger sus intereses. El reconocimiento de la propiedad privada como derecho natural. Esto es inherente a la propia persona, eh, pero enfatizó la necesidad de un uso justo de la riqueza y la responsabilidad de los propietarios de los propietarios de contribuir al bien común, porque precisamente la acumulación de capital no tiene saciedad y entonces los grandes capitales que se crearon durante la revolución industrial se usaban para explotar al trabajador. Entonces la iglesia dice, está bien, la propiedad privada es un derecho natural, pero por encima del derecho natural de la persona está el derecho, o están los intereses de toda la sociedad, ¿verdad? Se promueve la colaboración entre clases sociales en contraste con la propuesta marxista de la lucha de clases. El papel del Estado, pues se reconoce su importancia de velar por el bien común, protegiendo los derechos de los trabajadores, promoviendo la justicia social sin caer en estatismo excesivo. Esto es, tanto gobierno como haga falta y no más, ¿verdad? Y aquí ya estamos hablando de justicia social. Entonces, separemos la idea de que hablamos de la justicia. Si a mí me roban mi automóvil, pues yo pongo una denuncia porque se ha violado un derecho mío en la propiedad de mi automóvil. Pero cuando hablamos de justicia social es que se están violando los derechos de grupos sociales numerosos. Bueno, la alternativa fue una alternativa al socialismo y al liberalismo, de lo que ocurría en el mundo en esa época. Como ya dije, el término justicia social no se usaba explícitamente en ese momento, pero la encíclica sentó las bases para una comprensión de la justicia social, que implicaba dar a cada uno lo que le corresponde, especialmente en el ámbito laboral, pero a cada uno en lo personal y a cada uno en lo grupal, vamos a decir. Además, plantea la opción preferencial por los pobres. La encíclica también expresó su compasión de la Iglesia por los pobres y su preocupación por mejorar sus condiciones, anticipando el principio católico moderno de la opción preferencial por los pobres. Bueno, esto es pues, un resumen de lo que fue la explicación de toda la encíclica, aparte de que dimos antecedentes y contexto que se daba en la época en que fue publicada. Como ya dije, pues la encíclica da nacimiento a la doctrina social de la Iglesia, que son un conjunto de principios y orientaciones para la construcción de una sociedad justa y equitativa para todos sus miembros. El abordaje del conflicto social, pues fue una respuesta de la Iglesia a la crisis social generada por la revolución industrial. Y es que entendamos que no es lo mismo la evolución
que la revolución. La revolución es un cambio repentino y radical. La defensa de la propiedad privada, pues reafirmó la necesidad de que los bienes sean usados de manera justa y equitativa, el fomento al diálogo social, el apoyo a la formación de sindicatos, la condena del socialismo, en donde se planteaba la abolición de la propiedad privada y gobiernos colectivistas, que nunca los ha habido. El impacto y legado, la revolución, la Rerum Novarum ha tenido un impacto significativo en la historia de la Iglesia y en la reflexión sobre la justicia social y de alguna manera, como veremos más adelante, en la historia mundial. Su legado perdura en la actualidad, especialmente en la preocupación de la Iglesia por los más pobres y los más marginados. En resumen, Rerum Novarum es un documento clave para entender la doctrina de la Iglesia y su respuesta a los desafíos sociales de la revolución industrial. Ha sido fuente de inspiración para la reflexión sobre la justicia social y ha contribuido a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, que todavía a la sociedad mundial le falta muchísimo para alcanzar ese término de más justa y equitativa. Pues tal vez debiera de yo de decir para la construcción, para dar pasos en la construcción de una sociedad más justa o menos injusta y menos inequitativa. Bueno, la justicia social es un principio fundamental que busca garantizar, como estamos hablando de justicia social, pues aclaremos un poco el término, que busca garantizar la igualdad de derechos, oportunidades y acceso a recursos de todas las personas, independientemente de su origen, género, condición social, raza o creencias. Su objetivo es reducir las desigualdades y promover un reparto equitativo de la riqueza y el bienestar social, creando una sociedad o aspirando a crear una sociedad justa y solidaria. Aspiración que está sembrada en el corazón de cada persona y que podemos lograr. No es una utopía, no es un sueño, es cuestión de voluntad y de compromiso. Sin voluntad y compromiso nunca habrá justicia social. Y es que la ética juega un papel fundamental en la búsqueda de la justicia social. Sin principios rectos enfocados a respetar la dignidad de la persona y promover el bien común por encima del bien personal, no se puede. Olvídense. Para abordar la injusticia social es necesario adoptar un enfoque ético que promueva la igualdad, el respeto y la dignidad de todos los individuos. Entonces, es necesario construir una ética colectiva. Una persona puede tener sus principios muy purificados, muy bien establecidos y puede pues influir relativamente en su entorno. A lo mejor un poco más si escribe, a lo mejor un poco más si da conferencias y no sé, usa la tecnología para hacer llegar su pensamiento y su ejemplo de vida. Pero es necesaria una ética social, una ética en donde toda la sociedad vive comprometida unos con otros. Mientras no hagamos eso, pues siempre habrá injusticia social, tristemente. Entonces, la justicia social se construye entre todos a través de políticas, leyes y estructuras que fomenten la inclusión y eliminen barreras, garantizando que todas las personas tengan las mismas oportunidades. En esencia, la justicia social pues implica igualdad de derechos para todos. No hablemos en lo individual, sino hablemos en lo colectivo. No porque quiera yo inculcar un pensamiento de colectivización, no,
sino que es importante que todos tengamos los mismos derechos, la igualdad de oportunidades. Tristemente, pues mis hijos, por mi pertenencia a la clase media, han tenido mejores oportunidades de desarrollo profesional y en su actividad personal que los de una persona de clases populares, y a las clases marginadas no se diga. Pues yo me doy cuenta de que eso es injusto. Yo pues me siento satisfecho de lo que han logrado mis hijos y qué bueno, pero me siento comprometido a que ellos y nosotros hagamos algo por cambiar este mundo. Igualdad de oportunidades, pues, reparto justo de la riqueza, y para eso, entre otras cosas, están las políticas públicas para el reparto de los impuestos en programas que beneficien a los que menos tienen, pero que sean programas que dejen huella en el crecimiento, en el mejoramiento de las condiciones sociales y hasta en el mejoramiento de condiciones de oportunidades para la superación personal. El acceso a los servicios básicos como educación, salud, vivienda y empleo digno. La justicia social no solo se enfoca a la eliminación de la pobreza y la exclusión, sino también a la construcción de una sociedad pacífica, sostenible, donde el bienestar social sea un derecho accesible para todos. La promoción de la justicia social requiere de políticas públicas y acciones que garanticen la igualdad y equidad, combatiendo las desigualdades estructurales que afectan a determinados grupos sociales. Las estructuras luego se vuelven barreras para la movilidad social. Entonces hay personas que nacen en un estrato social y están condenadas por estructuras sociales a no poder salir de sus ámbitos, a no poder acceder a estratos superiores. Yo conozco personas que nacieron, por ejemplo, conozco una persona que empezó de niño trabajando en el surco y ahorita es un obrero empleado por su propia cuenta, especializado, que sabe hacer de electrónica, electricidad y no sé cuánta cosa, y lo ha logrado, pues poniendo el empeño a su trabajo y el deseo de salir de su condición y llegar a una condición superior. Pero pues es un prietito en el arroz, o más bien es un granito de arroz blanco entre frijol negro, ¿verdad? Y no, se trata de que todos tengan esas oportunidades. Por eso digo yo que la justicia social es una responsabilidad compartida que involucra a varios actores, incluyendo gobiernos, instituciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, organizaciones patronales, organizaciones empresariales, todos los grupos sociales organizados, una sociedad, mientras más organizada, mejor. José Fuentes Mares, quien fue pues rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua y un gran escritor de muchos libros de historia y de otro tipo de temas, escribió que durante la guerra de reforma, las guerras de reforma en México, una minoría organizada ganó a una gran mayoría desorganizada. Esa es la fuerza que da la organización. Por eso es importante tener una sociedad nutrida de muchas organizaciones, organizaciones para defender y promover a los miembros, ya sea de interés social, de interés ambiental, de interés económico, de interés
filosófico, etcétera. Todos las organizaciones hacen su aportación, tienen su valor agregado para el crecimiento de la sociedad. Entonces, eh, eh, el derecho natural y la justicia. El derecho natural se refiere a un conjunto de principios morales y legales que se consideran inherentes a la naturaleza humana y que son válidos para todos los tiempos y lugares. La justicia en este contexto se entiende como la aplicación de estos principios naturales para garantizar un trato equitativo y moralmente correcto entre las personas y entre la sociedad. Entonces, entre los argumentos a favor de la justicia como derecho natural, porque luego hay gente que dice que es derecho positivo, no es mi campo, ni caso tiene para el tema que estamos tratando, abordar las diferencias. Eh, la justicia como derecho natural es universal, o sea, todos tenemos derecho a la justicia. Y por lo tanto, si hay injusticia social, vivimos en una sociedad enferma. Eh, la justicia como derecho natural, pues tiene una base moral. La idea de derecho natural proporciona una base moral para las leyes y normas, asegurando que éstas reflejen valores fundamentales de la persona, de la humanidad, de la sociedad. Dice la fuente de información que tengo que es de la inteligencia artificial, así que no le hagan mucha confianza. Pero bueno, es lo que tengo para poderme comunicar con ustedes. El concepto del derecho natural se opone, a menudo se opone al positivismo jurídico que sostiene que la validez de las leyes depende únicamente de su promulgación por una autoridad legítima, sin importar su contenido moral. En lo particular, como ya dijeron en la presentación, soy católico y por supuesto no dejaría de ser católico si no soy pro vida. Entonces, según el derecho positivo, si una autoridad legítima, llámese el Congreso de la Unión, aprueba una ley a favor del aborto como derecho de las mujeres, pues no es una ley que entendería yo que surge del derecho positivo. Y esa no puede ser un derecho, porque viola el derecho natural, viola la ley natural. Los derechos fundamentales, los derechos humanos fundamentales son aquellos inherentes a todos los seres humanos sin distinción. Así que tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad y la seguridad personal. Y dentro de la seguridad personal, pues es muy importante ahorita con la situación de que se está viviendo en el país, que nuestra seguridad está en riesgo. Y si está en riesgo, pues vivimos en una sociedad que no está cumpliendo con garantizar la seguridad de todos sus integrantes. El derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, de tal manera que existe el derecho a la objeción de conciencia. Y sin embargo ya nos lo quieren quitar. El derecho a la libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a libertad, a expresarse libremente, pero también toda persona tiene obligación de que su forma de expresarse sea respetuosa cuando no es compatible con el pensamiento de otra persona. Si no respetamos, no podemos vivir en concordancia. El derecho a un juicio justo, ahora con la reforma o deforma del
del Poder Judicial, pues están en duda la situación de que todo mundo estaremos en condiciones, si así se llegara a requerir, de tener un juicio justo. Ahí se los dejo para que lo piensen. El derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, al trabajo. Todos estos son algunos ejemplos de los derechos humanos fundamentales que se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos. Ahora bien, la injusticia social ha sido causa de revoluciones a lo largo de la historia. Las desigualdades económicas, la falta de acceso a recursos básicos, la opresión política y la discriminación son factores que pueden llevar a la población a levantarse en contra del orden establecido, buscando un cambio social y político. ¿Y por qué? Pues porque las personas estamos esperando que se nos haga justicia. Y si no se nos hace justicia, y si vivimos constantemente sin servicio de agua potable, pues llega un momento en que nos vamos y nos manifestamos ante las autoridades. Y si el problema es de acaparamiento y de empobrecimiento crónico y sistemático y cada vez más agudo y cada vez más violación de la dignidad de la persona, pues entonces llega un momento en que se le llena a uno ya la tolerancia deja uno de ser tolerante y se vuelve uno en contra de aquel que me está oprimiendo. Las revoluciones sociales generalmente terminan en una combinación de cambio político y social, aunque el resultado puede variar considerablemente, como vamos a ver más adelante. Puede llevar a la instauración de un nuevo régimen político, nuevas leyes y estructuras sociales. Y esto es cuando los pueblos hacen una revolución social a causa de la injusticia social. Pero también pueden resultar en conflictos internos, represiones y estancamiento, como sucedió en la Revolución Mexicana, donde las facciones villistas, carrancistas, zapatistas y otras se confrontaron entre sí, siendo que todos eran grupos revolucionarios. Entonces, lo que hay que considerar, pues, lo que hay que esperar de los movimientos sociales es el cambio político, el cambio social, tristemente y con frecuencia violencia y conflicto, para después llegar a una estabilidad y consolidación y recibir el legado de esa revolución. Como antecedentes de injusticia social, misma que ha acompañado a los grupos vulnerables en toda la historia, pues quiero plantear lo siguiente: ¿por qué siempre injusticia social? Pues lo que sucede es que el hombre, por ambición, se desentiende de su prójimo. Por injusticia, Espartaco, un esclavo, se levantó en armas en los años 73 a 71 antes de Cristo contra el Imperio Romano. Era esclavo, como ya lo dije, y gladiador. Gladiador porque para el entretenimiento del pueblo luchaba a muerte contra otros gladiadores esclavos. ¿Cómo es posible? ¿En qué condiciones de injusticia se vivía, como lo hemos visto tristemente en el rancho Teuchitlán, en donde dicen que ponían a reclutados a pelear a muerte unos contra otros para que los que sobrevivieran fueran reclutados por el crimen organizado? Pues es lo mismo que estaba viviendo Espartaco, luchando contra desconocidos que no tenían nada que ver con él para sobrevivir. Se levanta en contra del Imperio Romano y arma una revuelta que dura 2 años y medio, no sé. Si bien es cierto que Espartaco buscaba su propia libertad y la de sus compañeros gladiadores,
también es cierto que su rebelión se convirtió en un símbolo de resistencia contra la opresión hace ya 2100 años. Los historiadores debaten si Espartaco tenía una agenda más amplia para abolir la esclavitud o reformar la sociedad romana. Cambios de cualquier forma de estructuras de las estructuras sociales. Si se logra la abolición de la esclavitud, hay un cambio en la estructura social. Si se hace toda una reforma del Estado, hay una reforma social. Pero su figura ha sido adoptada como un símbolo de lucha por la libertad y la justicia social. Y si alguien quiere llevar en su playera la imagen del Che Guevara como luchador social, pues permítanme decir que disiento de su opinión. Preferiría llevar la imagen de Espartaco. Luchó por su vida y por sus grupos sociales. Bueno, entonces, como estamos diciendo, toda revolución va más allá del estatus, del estatus creado, buscando acelerar cambios sociales, pues las situaciones existentes son inconvenientes para los revolucionarios, por eso se levantan en armas. Entonces, el primer ejemplo que les puse es el de Espartaco hace 2100 años, pero tenemos el caso de Oliver Cromwell, que se levantó en armas contra el reino de Inglaterra, contra el rey de Inglaterra. Él era un puritano y había pugnas de carácter religioso, pugnas de poder económico y de alguna manera malestar social. Entonces, pues este movimiento ya tiene, vamos a decir, casi 400 años, 380 o no sé cuántos, que se hizo el movimiento de Oliver Cromwell, ¿verdad? Fue un conflicto entre la monarquía y el parlamento, porque el parlamento ya exigía tener derecho de poder y eliminar la monarquía absoluta. Pues había también cuestiones económicas, pero también un creciente descontento social y económico. La nobleza y la burguesía, cada vez más poderosas, se oponían a los impuestos y a las políticas económicas que consideraban perjudiciales para sus intereses. La revolución comenzó con la Guerra Civil Inglesa, 1642-1649, donde el bando parlamentario liderado por Cromwell se enfrentó al ejército real. Cromwell emergió como líder militar y político, destacándose por su disciplina y organización del nuevo ejército modelo. Su victoria llevó a la ejecución de Carlos I de Inglaterra, que fue decapitado. Tras la muerte de Cromwell, se restableció la monarquía, pero ya eso dio pie a que el Parlamento empezara a tener más fuerza y que con el paso de los siglos, vamos a decir, se llegó a la monarquía constitucional que hoy vive Inglaterra, ¿verdad? Entonces había desigualdad económica, desigualdad política, descontento social, descontento religioso. Bueno, después tenemos otro movimiento que demanda justicia social, la Revolución Francesa. Hay una crisis económica del gobierno francés. La injusticia se manifestaba en la falta de acceso a la riqueza, el poder político y las oportunidades, así como una carga de impuestos que recaía principalmente sobre los más pobres. Pues, y luego entran las ideas de la Ilustración, como también sucedió cuando la encíclica Rerum Novarum, entran las ideas del marxismo, y entonces estas ideas de la Ilustración critican el absolutismo, critican la desigualdad y los privilegios
difundiendo las ideas sobre la soberanía popular, la libertad y la igualdad que inspiraron a la población a exigir cambios. Entonces, igualdad, libertad y fraternidad. Finalmente, ¿qué pasó con Luis XVI y María Antonieta? Los decapitaron. Entonces, ¿pero qué pasó? Surgió el imperio napoleónico. Entonces, no sé si pasaron de Guatemala a Guatepeor, pero tuvieron un dictador, que fue Napoleón. El siguiente movimiento social digno de mencionar es la Revolución Mexicana, que fue un conflicto armado que inició en 1910, de hecho en 1911. Eh, eh, Francisco I. Madero llamó al levantamiento en armas el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Hasta esa gracia tuvo, ¿no? De convocar a todos al mismo tiempo en todo el país, levantémonos en armas. Pero él lo que buscaba era un cambio político. Sin embargo, todo, todo degeneró en una revolución, y donde depusieron al gobierno dictatorial y usurpador de Victoriano Huerta y los grupos revolucionarios en la disputa por el poder tuvieron enfrentamientos. El ejército constitucionalista, el ejército villista o la división del norte y el ejército liberador del sur, compuesto por Emiliano Zapata. Entonces, la Revolución Mexicana logró un cambio político y social, marcó un antes y un después de la historia, transformando las estructuras políticas y sociales, promovió la reforma agraria, la defensa de los derechos laborales, la educación pública y la consolidación del Estado. Sin embargo, pues ¿qué sucedió después de la revolución? La dictadura perfecta que así llamó Mario Vargas Llosa, a la dictadura del PRI. Entonces, la revolución mexicana ha incumplido con el alcance de sus objetivos, porque está el problema ético. Mientras no construyamos una ética colectiva, una ética en donde todo mundo nos respetemos y todo mundo veamos unos por otros, siempre habrá conflictos. Entonces, entre los temas pendientes de la Revolución Mexicana está la desigualdad económica y social, por la cual se luchó y todavía lo tenemos, más de 100 años después. Está la distribución de la tierra, pues todavía existen grupos indígenas o de mexicanos originarios que pelean la invasión en sus tierras. Eh, la demanda de participación política y democracia, que estamos viendo que se destruyó al INE, que entonces vamos en retroceso, la justicia social y los derechos laborales, especialmente a los trabajadores informales y los marginados, eh, la educación y el acceso a la cultura dista mucho de ser lo que nos ofreció José Vasconcelos. La identidad nacional y diversidad cultural, pues se trató de promover a los grandes artistas, muralistas, por ejemplo, para que promovieran la identidad nacional en torno a la revolución, pero se olvidaron de fortalecer la diversidad en la identidad. Yo soy mexicano, pero soy del norte y tengo amigos que son chapanecos o amigos que viven en Yucatán o amigos que viven en otras partes del país. Mi misma familia está dispersa por el territorio nacional. El siguiente movimiento causado por la injusticia social fue la Revolución Rusa, que tuvo, pues fue un evento complejo con múltiples causas.
pero el descontento social y la injusticia fueron factores cruciales que impulsaron el levantamiento, aparte de las ideas marxistas que fueron capitalizadas este, por Lenin. Entonces, las causas fueron la desigualdad social, la explotación laboral, la falta de derechos políticos, las derrotas militares y la crisis económica de la Rusia zarista, la corrupción y ineficiencia del gobierno y la propaganda revolucionaria impulsaron a que se levantaran en armas los campesinos. Entonces, ante la independencia y nivel de vida de las mayorías sociales, el siguiente movimiento fue en la India. No pretendo ser el que agota todo el tema. Eh, Era bajo, el nivel de las mayorías sociales en la India era bajo, marcado por la pobreza, la alta mortalidad infantil y la falta de acceso a servicios básicos como salud y educación. El sistema de castas exacerbaba las desigualdades, limitando las oportunidades de las clases bajas. Además, la economía era principalmente agraria y dependía en gran medida de la agricultura, con una industria muy incipiente y una fuerte influencia colonial británica. Y aquí, pues el problema de las castas en la India es que se requiere impulsar desde adentro un cambio cultural, un cambio en donde todas las castas, pues qué bueno sería que desaparecieran. Yo no soy hindú, no, yo no soy indio de los hindú es el que practica el hinduismo. Indio es el que es originario de la India, ¿verdad? Según entiendo. Entonces, pues mientras no haya ese cambio cultural, siempre habrá una casta oprimida. Es importante lograr la movilidad social allá en la India. Pero la independencia de la India ya se logró sin una revolución armada. Se logró con un cambio de paradigma. Todos los casos anteriores que he mencionado fueron con revolución armada. Y el cambio de paradigma fue la resistencia pacífica, encabezada por Mahatma Gandhi. Entonces, pues, tuvieron un desarrollo. Los factores que contribuyeron fue que se promovió mucho entre los líderes sociales, Nehru, Gandhi y otros que no conozco sus nombres, promovieron el desarrollo de la conciencia del nacionalismo, la resistencia no violenta. Hubo un evento que fue la masacre de Jallianwala Bagh, este incidente donde los soldados británicos mataron a cientos de manifestantes indios desarmados, galvanizó la oposición al dominio británico y fortaleció la determinación de los líderes independentistas. Ya en el pasado que había habido intentos de independencia para contener las inconformidades de los indios, el imperio británico trató de separar la provincia de Bengala de lo que es el resto del país, y eso provocó mucha inconformidad social. También, pues, la independencia de la India fue favorecida por la existencia, el alcance de independencia de otros territorios en Asia y en África. Entonces, después de 75 años, la India ha tenido un desarrollo realmente significativo. El cambio de paradigma pacífico ha sido muy alentador. Sin embargo, el problema social no se resuelve tan fácilmente. Después de 75 años,
aunque haya habido un cambio pacífico y una independencia, sigue habiendo pobreza, pobreza extrema, igual que la hay en México. Aquí es importante mencionar que Gandhi fue 5 veces candidato al Premio Nobel de la Paz y nunca se lo dieron. Entonces el comité del Premio Nobel de la Paz, pues ¿qué le pasa? Bueno, lo que hubo en la India a raíz de su independencia fue la transición hacia una economía mixta. Inicialmente la India adoptó un modelo socialista con fuerte intervención estatal. Le hace con fuerte intervención en la Comisión Federal de Electricidad, en Petróleos Mexicanos, en la CONASUPO, en muchas ramas de la economía, igual que en México, ¿verdad? Nada más que ellos se sacudieron ese modelo a partir de la década de los 90. Entonces se dio un cambio importante a partir de ese momento y en estos últimos 30 años, vamos a decir, el país ha tenido un crecimiento diversificado con un gran crecimiento del Producto Interno Bruto, situándose entre los más grandes a nivel mundial. Se ha atraído la inversión extranjera, no con un falso nacionalismo se les ha presentado barreras, sino se les ha atraído. Una cosa importante que hay que atender es que no vengan empresas contaminantes o esas empresas con todas las regulaciones necesarias para proteger nuestra patria o las patrias, cada quien que se abre a la inversión extranjera. Luego los países desarrollados, que no encuentran posibilidades de establecimiento en sus lugares, pues emigran a otros países donde se encuentran condiciones favorables. Parece que ya me ganó el tiempo, me voy a brincar. Aquí hay un tema, iba a mencionar el caso de Polonia, hay un tema que quiero mencionar de Raymond Barre, economista y político de centro derecha francés, vicepresidente de la Comisión Europea, primer ministro entre 1976 y 1985 y alcalde de Lyon entre 1995 y 2001, que murió en 2007. Él escribió un libro que se llama El desarrollo económico y ahí describe lo que es el círculo vicioso de la pobreza, cómo un país está encerrado en un círculo que no le permite romperlo y que ciclo tras ciclo tras ciclo permanece en la pobreza. Empieza por mencionar que estos países tienen una renta baja, o sea, un ingreso poblacional y nacional bajo, por lo tanto, un bajo nivel de inversión, muchas veces solo para reposición, por lo tanto, una baja productividad, porque el capital de alguna manera contribuye a la productividad, y esto, pues la baja productividad, estancamiento económico, el estancamiento económico, la renta baja, y así sucesivamente se crea el círculo vicioso. En contraste, podemos hablar del círculo virtuoso que supere la pobreza crónica. Y para hablar de virtud, pues puedo decir que en esencia una virtud es una disposición arraigada en la persona y o los grupos sociales para hacer el bien y actuar de acuerdo con los principios éticos. Entonces, para construir un círculo vicioso que supere la pobreza crónica en una población marginada, es fundamental implementar estrategias integrales que aborden tanto las causas como las consecuencias de la pobreza. Estas estrategias deben enfocarse a generar oportunidades de crecimiento económico inclusivo, que todos nos beneficiemos, especialmente los que menos tienen. Y ese beneficio inclusivo es de que participen del proceso de generación de riqueza, porque esa riqueza
se la apropian esos mismos grupos para poder elevar sus niveles de vida. Los ejes de acción para este círculo social serían, o las estrategias es enfocarse en generar oportunidades de crecimiento económico inclusivo, fortalecer la protección social, invertir en capital humano y promover la participación activa de la comunidad. Los ejes de acción serían creación de empleos dignos y sostenibles, fortalecimiento de la protección social, inversión en capital humano, factor humano, llámale como quieras, pero considera que se trata de la persona insustituible, inapreciable, no tiene precio, la persona, la vida no tiene precio, ¿verdad? Pero esto es precisamente porque no tiene precio todo lo que inviertes para que la persona pueda lograr su plena productividad y su plena estado de bienestar y de conformidad con la vida que lleva, es bueno. No hay límite. Eh, Participación comunitaria y empoderamiento. Eh, Nosotros en Poder Ciudadano Mandante creemos no en el empoderamiento individual. Sí, claro, por supuesto, pero creemos más que debemos empoderarnos en grupo, toda la sociedad, desarrollo de infraestructura, y esto permitirá crear un círculo virtuoso, un círculo que rompa con el círculo vicioso y que lleve a mejores condiciones de vida. Pues yo quisiera seguirle, pero pues no sé, me ganó el tiempo. Ustedes dicen. Muchas gracias, don Jorge. Pues yo creo que es un buen momento para hacer unas preguntas, unos 10 minutos de preguntas, ¿verdad? Sí, es muy bueno luego una retroalimentación. Eh, bueno, entonces yo les puse aquí que en el chat podían hacer una pregunta. A ver, déjenme ver lo que dice. Bueno, no tengo bien aquí el nombre, pero dice actualmente yo lo que veo es que aún existe mucha simetría de oportunidades de acceso a trabajos que permitan calidad de vida en términos no necesariamente económicos, sino de tiempo que le pueden dedicar a sus familias. Ejemplo, las ciudades están divididas en zonas ricas y pobres, sistemas de transporte que consumen tiempo vital de convivencia familiar, servicios públicos, educativos, médicos e inclusive de recreo muy ineficientes e ineficientes y de privilegio. En ese sentido, ¿cuál es el actuar que sugieres que debemos de tener frente a la participación política social e individual? No sé, Bueno, por un lado, primero que nada, estoy de acuerdo con el planteamiento. Gerardo Vargas hizo esa pregunta, perdón. Pues Con razón. estoy de acuerdo con tu estoy de acuerdo con tu planteamiento, Gerardo. Esas asimetrías, pues tristemente están presentes, y lo primero que tenemos que hacer es reconocerlas, denunciarlas, y contribuir cada quien en lo que pueda, con crear las oportunidades de movilidad, exigir a las autoridades programas de movilidad más eficientes. En la época del gobierno de Pancho Barrio, aquí en Chihuahua, había una industria muy productiva ilegal, que era la invasión de tierra ajena. Entonces, un líder urbano conseguía a unos inconformes que demandaban tierra, invadían tierra, y entonces no era posible sacarlos de ahí porque era necesario recurrir a la fuerza pública, y pues se hacían desmanes sociales, ¿no? Entonces lo que hacía el gobierno del estado y el gobierno federal eran expropiar la tierra, pagarle al dueño por la tierra, y luego después irles cobrando progresivamente el valor del terreno al trabajador. ¿Qué sucedió en la época de Pancho Barrio? Que en su primer trienio logró
ganar la gubernatura, pero también la mayoría en el Congreso del Estado. Entonces, ya con esa mayoría sacaron una modificación al Código Penal para hacer que el despojo de tierras fuera delito pagado con cárcel. Y por otro lado, en un acuerdo con el ejido Nombre de Dios, compró 1,500 hectáreas de tierra, fue un acuerdo de negociación y entró la Secretaría de la Reforma Agraria y se hizo el cambio de la tierra a favor del gobierno del Estado. Una parte de la tierra se destinó al nuevo campus universitario, que ahorita pues es otra cosa, es una gran cosa para la ciudad, para el Estado, y luego creó reservas territoriales para darles oportunidad a aquellos que no tenían dónde asentarse. Entonces podían comprar su lotecito y ahí irse asentando. Esta solución permitió que luego después hubo líderes que querían invadir terrenos y fueron metidos a la cárcel y se acabó el negocio, ¿verdad? Entonces fueron decisiones fuertes, bien tomadas, que que pues permitieron un cambio importante en el asunto. Bueno, pues este ejemplo nos sirva para decir, bueno, pues debemos apoyar a los grupos sociales para que tengan, yo me manejo en mi carro, pero la señora que trabaja con nosotros en el trabajo doméstico de la casa, ella se maneja en el Vivebus, ¿verdad? Entonces destina un buen tiempo de su día en trasladarse desde el otro lado de la ciudad para llegar a su trabajo. Entonces, ¿de qué manera se le trata de ayudar? Pues primero con un salario por encima, verdaderamente por encima de lo que ofrece en general la población, con su oportunidad para tener un pequeño descanso para comer y con una jornada laboral pequeña. Entonces todos podemos cooperar, unos exigiendo, diciendo, oye, el trabajador no tiene modo de trasladarse rápidamente a su trabajo. Yo pienso que la señora viene con nosotros porque pues, le conviene recibir un trato digno de persona, con un trato familiar, etcétera, ¿verdad? Pero no todos somos así. Y ahí vuelvo a insistir en el asunto de la conciencia de una ética colectiva. Entonces, nosotros debemos hacer empatía, los que tenemos la oportunidad, debemos hacer empatía con los que no tienen esa oportunidad para sumarnos en las demandas de mejores servicios de transporte. Si lo hacemos todos, todos salimos ganando. Por otro lado, me parece que es importante ponerle freno al crecimiento de las manchas urbanas y tratar de desarrollar, es una opinión, no estoy autorizado en eso, tú estás mejor que yo, este, eh, eh, para que las ciudades crezcan un poco hacia arriba, que haya vivienda económica hacia arriba, para evitar que la mancha urbana crezca desmesuradamente y luego después se vuelve un problema en los transportes. Se especula con la tierra. Y luego la tierra tiene un precio inalcanzable para las gentes de escasos recursos, ¿verdad? Pues, ¿qué más podría decir yo? Es muy importante también, que, se participe socialmente, que le den cabida a la sociedad en las propuestas de rutas de las vías de transporte para que los trabajadores, pues, recorran el menor distancia posible. No sé, espero contribuir con esto, ¿verdad? No sé qué me digas tú, Gerardo. No, pues muchas gracias. Yo, la verdad,
creo que es cosa difícil porque obviamente hay que, pues primero, como dices, tomar conciencia y luego sumar voluntades, ¿verdad? Este, bueno, no sé, yo creo que las personas que están en posiciones de más poder, ¿verdad? Que tienen negocio, que o son empleados de gobierno de alto rango o pertenecen a las cámaras. Bueno, en ese sentido preguntaba yo, políticamente, qué debemos de hacer, pero bueno, creo que al final del día lo que recibo es que debemos de seguir alentando la participación y la conciencia social, ¿no? Sí, Gracias. ándale. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguien que quiera participar así directamente? Bueno, yo sí quiero hablar un poco. Yo viví pues un poquito de tiempo en España y yo veía, pues Europa, pues sí, tiene muchos problemas ahorita sociales también, pero realmente ellos hicieron una gran inversión en la infraestructura para que la gente pudiera, o sea, no tienen las casotas que luego a veces hay aquí, casi toda la gente vive más o menos parecida, sí hay gente más rica y más pobre, pero a mí me llamaba la atención que la infraestructura, como los transportes públicos, como el tren, los trenes de cercanías que acercaban pueblos a la ciudad, todo eso, los trenes ligeros y los metros, toda esa inversión en infraestructura ayudaba a mucha gente a moverse de una manera que ni siquiera sentía la necesidad del carro y de una manera muy sana y pues movían muchísima gente, ¿no? Yo he visto eso, pues en eso sí es un ejemplo Europa, más que América, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, sí los gobiernos han sido muy corruptos y pues sí, sí debería de haber una exigencia por parte del ciudadano que se hagan esas infraestructuras. Por otro lado, otra cosa que yo noté que era igualdad, ya no estoy preguntando, pero igual sí, porque dice aquí don Jorge que una cosa es el desarrollo de recursos humanos y a lo mejor no sé si la gente entienda muy bien eso, o bueno, lo que yo entiendo por el desarrollo de recursos humanos o de gente es educación, ¿verdad? La palabra educación, pero una educación de calidad y que sea para todos, o sea, por ejemplo, la exigencia de que todo el mundo, por ejemplo, tenga una preparatoria, no nada más primaria, sino que estén al nivel preparatoria, por ejemplo, lo mínimo. Ya que hagan una carrera es otra cosa, o que hagan a lo mejor un trabajo técnico, ¿no? Que aprendan oficios y cosas técnicas, no necesariamente un universitario superior, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo he estado en ese ámbito y creo yo que es muy importante que se tomara conciencia de que la educación debe de llegar a ese nivel. Entonces, por ejemplo, yo he visto políticos cuando hablaban de educación decían muchas tonterías. A mí me daba risa que a mí una vez cuando estaba participando AMLO, ya cuando ganó, estuvo también uno del PRI, ya nadie quería el PRI, ¿verdad? Por eso ganó Morena, pero cuando estaba el del PRI fue el único que dijo una cosa sensata, aunque era el PRI, dijo que lo que se tenía que hacer era poner más escuelas primarias y de calidad, o sea, diversificar más la escuela primaria para todos, pero bien, o sea, poner más y que todos alcanzaran a estudiar hasta prepa, lo dijo, no me acuerdo cómo se llamaba ese candidato, Mit o algo así, tenía un nombre. Entonces yo Sí. sí, yo cuando lo escuché dije, es que eso es muy, muy importante y definitivamente la enseñanza, o sea, si estoy en lo correcto, don Jorge, que eso que estoy diciendo, y si usted me puede dar su opinión. No, sí, definitivamente. O sea, lo principal es la educación, pero también incluso la educación continua. O sea, Exacto. de alguna manera, a través de las instituciones públicas, seguir ofreciendo al que ya terminó la prepa. Yo alguna vez hice una propuesta por escrito al rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Sí. diciendo, diciéndole que hagamos una universidad para todos,
pues con sus debidas proporciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la facultad de la actual facultad de Ciencias Químicas, se llamaba ingeniero químico bromatólogo. Entonces era químico en alimentos. Entonces yo me daba cuenta que en esa facultad tenían instalaciones para enseñar a amas de casa o a personas Sí. a hacer conservas, a hacer Ah, deshidratados, a sí, hacer diferentes, y para eso no se necesitaba estudiar la carrera de ingeniero químico bromatólogo, exacto. los que se pudieran abrir las escuelas para dar cursos, para que todo mundo, universidad para todos, el que quiere ser universitario en una carrera profesional, que lo sea, ¿verdad? Que Ujú. estudie ingeniería o abogacía o cualquier otra profesión que sea de su agrado. Pero el otro que no necesita, pues que ya tiene su negocio o algo, pero que quiere aprender, o el trabajador de la obra, pues que pueda ir a la Facultad de Ingeniería y se le enseñen métodos de construcción, que Así luego es, te enseñan a nosotros, claro. Fíjese ¿verdad? que sí. Ujú. Hacer una alianza ahí entre ingenieros y, y maestros de obra Ajá. para capacitar ¿cómo se llama? Albañiles, a fierreros, a las diferentes especialidades, ¿verdad? Que la facultad de contaduría pues pueda enseñar cuestiones básicas de contabilidad a un Sí, ahora, abogado o a fíjate un que X. le voy a platicar que aquí en Torreón, en la Universidad Autónoma de Coahuila, que es donde yo trabajo, ahorita estoy apoyando ahí en la Facultad de Contaduría, yo siendo ingeniera, pero me Ujú, llamó mucho la atención, es que el que me apoyó para venir a Torreón fue un doctor de aquí que es muy famoso. Él me dijo, él ahorita lo que está proponiendo es abrir los técnicos, así como la UTT, o sea, que haya carrera técnica a los 2 años, por ejemplo, de contadores, así como era esa. Y lo está haciendo ahorita, lo está aplicando de una vez en la Universidad Autónoma, porque él dice que debe de haber la forma en que la gente pueda desarrollar carreras técnicas y meterse al mercado laboral. El señor lo respeto mucho porque, bueno, hay gente que lo critica mucho porque ha sido muy político, pero pues yo lo veo que es muy visionario y realmente está pensando en toda la gente. Entonces, bueno, gente así necesitamos, pues, gente y nosotros saber cómo, por ejemplo, cuando habla usted de la organización civil, organizaciones, podemos exigir entonces a los políticos cuando se están postulando, no después, antes, cuando se están postulando, empezar a exigirles pues que queremos que existan ese tipo de cosas, ¿verdad? Que el gobierno dé esas facilidades bueno, y ir viendo la manera en que también las comunidades rurales se vayan desarrollando, porque como eso de las escuelas, que haya buenas escuelas en todos lados, porque se necesita que toda la gente pues esté educada y que haya transporte. Por ejemplo, si pusiéramos transporte en todos estos ejidos y ranchos que hay alrededor de la comarca lagunera, que es donde yo estoy, ujú. ¿verdad? Pues muchísima gente podría acceder a muchos servicios, muchas cosas sin tener que dejar su vivienda, ¿verdad? Su comunidad, que es donde han vivido y han crecido. Entonces yo, bueno, entonces, pues no sé si alguien más tiene una pregunta que quieran participar. Bueno, Angelina, Entonces, mira, dado que quedó ahí un poco sí, de tiempo, nomás quiero cerrar con dos hojitas. sí, Uno es la justicia y la paz. Es el Salmo 85, en donde dice, cerca está su salvación de los que temen y habitará su gloria en nuestra tierra. El amor y la verdad se besan. La justicia y la paz se abrazan, se hacen uno. De la tierra brota la verdad, de la tierra brota lo que hacemos. El cielo lo ve.
y del cielo asoma la justicia. Y del cielo asoma la justicia porque del cielo vienen las inspiraciones del Espíritu Santo a nuestro corazón para orar conforme a la justicia. Y entonces, si obramos conforme a la justicia, la verdad que sube al cielo es la verdad como un sacrificio agradable por su aroma que llega al cielo. El Señor mismo dará la felicidad y dará sus frutos nuestra tierra. Y esos frutos serán de justicia y verdad. La rectitud andará delante de él, la paz irá siguiendo sus pisadas. Entonces, ¿queremos justicia? Hablemos con la verdad. ¿Queremos justicia? Hagamos bien las cosas. ¿Queremos justicia? Entreguemos nuestra voluntad al servicio del prójimo. Es hasta por conveniencia, Chihuahua, ¿verdad? Y por otro lado, eh, dice el Evangelio de San Mateo, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa a las ovejas de las cabras, y pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, vengan ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a verme. Fui víctima de injusticia social y se organizaron para combatirla, creando y viviendo una doctrina social, poniéndome en el centro de los desamparados para construir oportunidades de inclusión a todos, pues yo estoy en sus corazones y sufro y me regocijo con sus sentimientos y sus alegrías. Porque la palabra de Dios es palabra viva y porque nos enseña a vivir el problema personal, pero también el colectivo. Entonces pensemos que todos somos responsables en algún grado de la injusticia social y no podemos tener tranquila nuestra conciencia mientras no hagamos algo por el prójimo. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Excelente la conferencia, algo que todos debemos empezar a hacer. Les doy muchas gracias por habernos acompañado, pues creo que esta conferencia nos ha dejado mucho en qué pensar y también mucho en qué podemos hacer. Nosotros como sociedad civil, Poder Ciudadano Mandante, pues estamos queriendo compartir con ustedes nuestro pensar, que pues mucho de esto es lo que están viendo ahorita en esta conferencia, lo que hoy escuchamos, y queremos compartir con ustedes tres acciones. Pero primero que nada, agradecerles y decirles que los que se quieran unir a esta sociedad civil, con todo cariño les abrimos la puerta para que hagan acciones y también pues pueden ofrecernos conferencias que invitaremos a más personas a que también las tomen. Pues ven que no es nada difícil, es algo muy bueno y que todo lo que traemos en el corazón lo debemos de compartir. Dentro de las acciones que queremos pedirles, o con toda la libertad de que ustedes las hagan, es primero para poder tener nosotros poner esta doctrina social, digo, esta justicia social, pues poner en práctica, por ejemplo, una cadena de favores a los más necesitados, promover el respeto y ayuda a los ciudadanos mexicanos de los pueblos originales y también aquellas empresas
y grupos que estén haciendo alguna labor social importante, como puede ser algún comedor que dé comer a los necesitados, a los que están ayudando a evitar el aborto y a cuidar a los niños, ¿no? Y también, lo más importante, ayudar a que las próximas campañas que vamos a hacer nosotros para promover que se respete la justicia, que se respete a los derechos de la sociedad, pues nos acompañen a poderlas ustedes también compartir en sus redes. Aquí, por aquí vi que nos dejaron un mensaje, parece un Luis, que nos dijo que le interesa lo de la conferencia, que se la hagamos llegar. A ver, aquí tengo, por aquí no sé si alguien Isela, lo puedes sacar tú más rápido que yo, batallé un poquito. Pero todos los que obviamente que quisieran unirse con nosotros, pues ella tienen ahí por el chat de las conferencias, el chat puede unirse también a la conferencia, que son dos, uno que es conferencias de Poder Ciudadano Mandante y el otro es inscripción a la conferencia, o nos pueden contactar directamente a Jorge, a Isela, a Lili o a mí, y con mucho gusto los invitamos a que se unan a todas las campañas que próximamente vamos a hacer. Y bueno, pues yo ya no tengo más que agregar, más que, como siempre, darle las gracias, Dios los bendiga y que Dios nos ayude a tener un amplio criterio y y un amplio discernimiento. Bueno, espero que ya no se nos han ido varios y pues les deseo buenas noches y gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Jorge, y pues A seguimos en ustedes, contacto. muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cerramos la conferencia. Gracias. 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 Hasta luego.